La realidad es que la mayoría de japoneses nunca tendrán problemas con personas de otros países. A pesar de ser acusados de ser racistas y xenófobos, los japoneses son una de las personas más respetuosas y discretas que llegarás a conocer. Entiendo que hay mucha ignorancia por parte de ellos, especialmente al relacionarse con extranjeros. Entiendo que tienen formas bizarras de actuar en situaciones desconocidas, pero también entiendo que esto es genuinamente más por ignorancia e inconsciencia cultural. Para los que estuvieron en mi directo por Instagram la semana pasada, ustedes presenciaron justo una de esas formas bizarras de discriminar a alguien. En un restaurante, mientras comía rodeado de japoneses, me di cuenta de que una señora me vio con ojos de desprecio. Ahí decidí grabar un directo a escondidas, sospechando que algo pasaría. Justo minutos después, la señora comenzó a golpear la barra una y otra vez para que me fuera del lugar. La típica Japón para los japoneses. No es justo resentir a toda una nación por lo que unos cuantos hacen. Este tipo de personas ni en sus casas los quieren. Ya no es un secreto de que Japón necesita de más migración extranjera, pero para que esto sea asequible, tendrán que educar a aquellos japoneses que no saben lidiar con extranjeros. Presionar a un foráneo a seguir las leyes japonesas es muy aceptable, pero presionar a un foráneo a actuar, pensar y reprimirse como japonés siempre será un gran problema. Hay que recordar que esto es justa la razón por la que varios japoneses se mudan a México, y una de las razones por la cual muchos más japoneses se mudan con Diosito, especialmente para los que ya aprendimos que no vale la pena ser el extranjero más japonés del mundo. Por más que evoluciones a japonés, jamás te dejarán de considerar como un foráneo recién bajado del barco. Pero a fin de cuentas, esta es una gran ventaja, ya que esto te ayuda a enfocarte en ti y en las pocas personas que sí importan. Como extranjero con más de 7 años en Japón, te aconsejo que tan solo trates de adaptarte a ti, tu familia y amigos. Esas son las únicas personas que valen la pena. El día de hoy me gustaría revelarte un enigma más de la cultura japonesa. A pesar de que Japón cuenta con una de las personas más tranquilas y respetuosas, en Asia son uno de los países más odiados de la historia. La primera vez que escuché esto fue cuando le di la noticia a mi compañero coreano, de que ya tenía novia japonesa. Ahí, Young me contó de su servicio militar y de todo lo que les enseñaron acerca de Japón. En conclusión, me pidió que no confiara mucho en mi novia y que tuviera cuidado con la actitud japonesa. El japonés promedio no tiene odio ni resentimiento a ningún país. Claro, como todas las otras naciones, asignan estereotipos, pero hasta ahí. ¿Por qué les odian tanto, especialmente los coreanos y los chinos? La respuesta está en el pasado. Un pasado que se borró de toda historia japonesa, pero que perdura en todos los países vecinos de Japón. Los japoneses a menudo no entienden por qué los países vecinos guardan tanto rencor, especialmente por los acontecimientos que ocurrieron en las décadas de 1930 y 1940. Bueno, la verdadera razón es que el japonés promedio muy apenas aprende algo de la historia del siglo XX. Mariko Oi, periodista de BBC News Tokyo, no logró formar una imagen completa de la historia hasta que se mudó fuera de Japón a estudiar a Australia. Ahí empezó a darse cuenta de que sus libros de historia japoneses tan solo mencionaban 1 o 2 oraciones de los conflictos con Corea y China. De hecho, su primer ensayo de inglés fue sobre la violación de Nanjing en China. Encontró que hay controversia sobre lo sucedido. Los chinos dicen que 300.000 personas murieron y muchas mujeres fueron violadas en grupo por soldados japoneses. Tras su investigación, también encontró que en Japón niegan esos acontecimientos por completo. Entrevistó a Nobukatsu Fujioka, que es uno de los autores de uno de los libros que usó como parte de su investigación, la señora Mariko. Según Nobukatsu Fujioka, era un campo de batalla en el que se mataba gente, pero no hubo masacres ni violaciones sistemáticas. Las mujeres eran prostitutas voluntarias y el gobierno chino contrató actores y actrices fingiendo ser las víctimas cuando invitaron a algunos periodistas japoneses a escribir sobre ellos. Mariko Oi no logró encontrar a quién creerle, pero la investigación por lo menos le ayudó a comprender por qué muchas personas en China todavía se sienten amargadas por el pasado militar de Japón. Mientras que los escolares en Japón solo pueden leer una línea sobre la masacre, a los niños en China se les enseña en detalle no solo sobre la violación de Nanjing, sino también sobre muchos otros crímenes de guerra japoneses. Esto me suena a la historia de los niños héroes. Según unos dicen que fue cierto y los niños héroes se dieron de plomazos con los gringos, terminando en un sacrificio por la bandera, y otros dicen que tan solo fue una construcción ficticia para generar patriotismo y motivar a la gente pendeja de seguirse dejando ensartar por su gobierno. Bueno, yo igual no sé a quién creerle, pero ya me estoy dando una idea a lo que Mariko Oi se refiere. ¡Viva México, cabrones!
Disputas que datan de la ocupación japonesa de Corea entre 1910 y 1945. Los coreanos acusan a Japón de obligar a las mujeres a trabajar en burdeles para el ejército japonés durante la guerra y de utilizar trabajos forzados, entre otros abusos. Con razón no valen pito. Mandaban a los japoneses a conquistar terreno, pero en vez de eso se ponían a armar orgías con los locales. Mejor no mando a Yukita por las tortillas, no vaya a ser que viole a Doña Pelos el cabrón. En el 2015, Corea del Sur y Japón llegaron a un acuerdo en virtud del cual Tokio emitió una disculpa oficial a las mujeres que dicen haber sido esclavizadas en burdeles durante la guerra y proporcionó $9.23 millones a un fondo para ayudar a las víctimas. Pero el entonces presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, disolvió el fondo en el 2018, desechando efectivamente el acuerdo porque dijo que no hacía lo suficiente para considerar las preocupaciones de las víctimas. La verdad fue que hicieron emputar a Corea. Durante los Juegos Olímpicos del Invierno de 2018, los surcoreanos indignados exigieron una disculpa de NBC después de que un comentarista afirmara que la transformación de Corea en una potencia mundial se debió al ejemplo cultural, tecnológico y económico de Japón. Para muchos surcoreanos, la declaración del analista Joshua Cooper Ramo reabrió las viejas heridas. De nuevo, tío Sam amarrando navajas. Viva USA, motherfuckers. Chale, ya no sabe uno ni a quién irle. En 1910, Corea fue anexionada por el Imperio japonés después de años de guerra. El país fue considerado parte de Japón hasta 1945. Para establecer el control sobre su nuevo protectorado, el Imperio de Japón libró una guerra total contra la cultura coreana. Las escuelas y universidades prohibieron hablar coreano y enfatizaron el trabajo manual y la lealtad al emperador. Los lugares públicos también adoptaron el japonés y pronto siguió un edicto para hacer películas en japonés. También se convirtió en un delito enseñar historia a partir de textos no aprobados y las autoridades quemaron más de 200.000 documentos históricos coreanos, lo que esencialmente borró la memoria histórica de Corea. Casi 725.000 trabajadores coreanos fueron obligados a trabajar en Japón y sus otras colonias. Y cuando se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, Japón obligó a cientos de miles de mujeres coreanas a vivir como esclavas sexuales que servían en burdeles militares. El pueblo de coreano fue lo único que fue saqueado durante la colonización de Japón. Poco después de asumir el poder, el gobierno colonial japonés derribó más de un tercio de los edificios históricos del complejo y las estructuras restantes se convirtieron en atracciones turísticas para los visitantes japoneses. Al final de su ocupación de Corea, Japón incluso había librado una guerra contra los apellidos de las personas. Al principio, el gobierno colonial declaró ilegal que las personas adoptaran nombres de estilo japonés, aparentemente para evitar confusiones en los registros familiares. Pero en 1939, el gobierno hizo del cambio de nombres una política oficial. Según la ley, a las familias coreanas se les permitió graciosamente ahora elegir apellidos japoneses. Fue aquí donde varias familias por miedo decidieron adoptar apellidos como Yamazaki y Tanakas. De hecho, conozco a un comediante en Japón que descubrió que él era descendiente de una colonia coreana en Japón. No se enteró que su padre era coreano con nombre japonés hasta que su abuela le contó la historia. Bueno, hoy en día el hombre coreano promedio tiene un gran resentimiento contra Japón. Corea no quiere volver a ser invadido y por esta razón ponen mucho énfasis en sus ejércitos, y justo en el servicio militar se repasan los conflictos históricos que se tuvieron con Japón para motivar a los soldados. El draft de Corea del Sur comienza a partir de los 18 años, aunque los hombres ahora pueden posponerlo hasta los 28, y aquellos en la profesión del entretenimiento pueden posponer el reclutamiento hasta los 30 años. Esto se debe a que los cantantes de BTS lograron que se considerara una excepción en el 2020. En el 2015, cuando llegué a Japón, la bibliotecaria de la escuela secundaria pública donde yo trabajaba me platicó sobre Okinawa. Entonces, lo único que yo sabía sobre Okinawa era que ahí eran profesionales encerando y desencerando coches, como el señor Miyagi. Pero después de agarrarnos confianza, la chica me explicó que ella no era japonesa, sino que ella era okinawense. Me contó un poco sobre las diferencias en el lenguaje y las costumbres. Bueno, para los que no sabían, Okinawa no siempre fue parte de Japón. Antes de que Okinawa se convirtiera oficialmente en parte de Japón, en el periodo Meiji, se conocía como el reino Ryukyu. Este reino era un reino independiente, aunque ya estaba controlado extraoficialmente por Japón desde principios del siglo XVII. Aún así, la gente mantenía sus propias costumbres y lenguajes. Desafortunadamente, durante la Segunda Guerra Mundial, la gente de Okinawa se vio obligada a abandonar su idioma original, y por lo tanto, el idioma puro de Okinawa comenzó a desaparecer. Desafortunadamente, durante la Segunda Guerra Mundial, la gente de Okinawa se vio obligada a abandonar su idioma original y por lo tanto el idioma puro de Okinawa comenzó a desaparecer. Fueron ofendidos cuando el gobierno de Meiji anexó por la fuerza el reino de Ryukyu.
En la década de 1870, los niños que hablaban los dialectos locales en las aulas eran castigados con el uso de una etiqueta de dialecto, que era un bloque de madera que se les ataba como collar en el cuello. La cantidad de personas que hablaban los idiomas se redujo aún más cuando Okinawa fue gobernada por el ejército estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, y que no volvió a la soberanía japonesa hasta en 1972. Hoy en día, solo quedan unas pocas personas mayores que aún pueden hablar el idioma original, y curiosamente también había una comunidad de descendientes de Okinawa en Brasil que aún pueden hablar el idioma. Pero según la UNESCO, el idioma original de Okinawa está a punto de extinguirse. De acuerdo a varios chats en línea, varios japoneses dicen que ellos respetan y ven a China como un ejemplo positivo. A pesar de todo, las religiones y filosofías en la cultura japonesa provienen de China. No solo eso, sino que la comida y su sistema de escritura existe gracias a China. Por esta razón, la mayoría de japoneses quieren olvidar el pasado y enfrentar el presente con aceptación y apoyo intercultural. De hecho, el japonés actual se preocupa por China, ya que en recientes años se están escuchando cada vez más noticias sobre injusticias, violaciones de derechos y explotaciones de personas. Es aquí donde varios japoneses nos desconectan de nuestros gobiernos y nos ven como dos lugares distintos. Un gobierno no necesariamente representa a su gente. Lo que nuestros gobiernos o líderes hayan hecho o sigan haciendo no representa lo que piensa, siente y hace el ciudadano promedio. Recuerden que una cosa es la tolerancia y otra cosa es el amor. No estamos obligados a amar a otros, especialmente si sus costumbres no son de nuestro agrado, pero la tolerancia es esencial para construir un futuro un poco menos jodido. Si llegaste hasta el final del video, por favor escribe en la sección de comentarios qué parte recuerdas más de tus libros de historia. Una vez más, muchísimas gracias por ser parte de esta humilde comunidad. Suscríbete, deja tu like, activa la campana y que chingue su casa en la vieja racista de Instagram. Gracias.